En la cruz del Calvario, Cristo se hizo maldición por nosotros para poder alcanzar las bendiciones de Dios. Estas bendiciones también nos conllevan a vivir en santidad y a dar frutos para Dios, con la ayuda del Espíritu Santo que está con nosotros y mora en nosotros. Hoy el pastor Armando Elducín nos trae el tema 3 verdades acerca de las bendiciones. 3 verdades acerca de las bendiciones. 3 verdades, 3 principios elementales para que nosotros los relacionemos con las bendiciones de Dios. Gálatas 3, del 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Estas 3 verdades nos van a dar muchísima luz en cuanto a las bendiciones. La primera verdad es que es la bendición de Abraham. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y en el versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, o sea, si nosotros vamos a ser bendecidos, esta bendición es una herencia, un derecho legal que nos corresponde y que ha sido canalizado por Dios desde Abraham, pero a través de Jesucristo. En Génesis, capítulo 24, versículo 1, la Biblia dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Jehová bendijo a Abraham en todas las áreas de su vida. Y de la misma forma que el padre Abraham es un ejemplo para nosotros en que todas las áreas pueden ser bendecidas, la Biblia nos dice que Dios tiene una bendición preparada para cada uno de sus hijos que cumple con sus condiciones. Regresamos a Gálatas y veamos la segunda verdad. Dice Gálatas capítulo 3, versículo del 14 al 15, la siguiente bendición. Versículo 14, ¿para qué en Cristo Jesús? Número 2, la bendición viene solo en y a través de Cristo. Ningún cristiano puede jamás heredar nada, ni tampoco tener ningún beneficio si no es a través del canal destinado por Dios, que es Jesucristo. Esta bendición no puede ser ganada por méritos humanos, por sacrificios, por peregrinaciones, por ritos, por ceremonias, pues es ofrecida solo a través de la base de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Si tu relación con Cristo, escúchame, si tu relación como cristiano en Cristo se interrumpe por el pecado y la desobediencia, inmediatamente se corta el canal de la bendición. En el momento en que tú permites el pecado en tu vida, deja de fluir del cielo hacia tu vida la bendición. Vean ustedes este principio en Juan capítulo 15. El Señor Jesucristo, en Juan 15, versículo del 4 al 5, nos lo explica de una forma mucho mejor detallada. Y dice San Juan 15, del 4 al 5, es Cristo el que está hablando, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículos 7 y 8. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Jesucristo establece un principio tomado de la naturaleza. El árbol tiene una raíz por medio de la cual el tronco, las hojas y el fruto son sostenidas. La hoja no tiene vida en sí, la flor no tiene vida en sí, el fruto no tiene vida en sí. Todo tiene una raíz o un origen, que es la raíz, y la raíz está conectada a la tierra, y las raíces absorben el agua entra, se convierte en savia por un proceso bioquímico, y comienza la savia a fluir por el tronco, a las ramas y a las hojas. Si tú tomas una rama del árbol y la arrancas del árbol, esta rama no es independiente, no es autosuficiente, no puede existir si no está conectada a el árbol. Y nosotros como cristianos, independientemente de la vida que fluye a través de Jesucristo, no podemos subsistir. No podemos continuar, no podemos estar en un desierto sin agua. Yo no puedo enfrentarme a mis problemas sin esa fuerza, sin esa consolación, sin esa fortaleza, sin ese ánimo sobrenatural. La vida cristiana es una vida sobrenatural. No se puede vivir en la carne. Necesitamos a Cristo profundamente, separados de Él, cero. Entendámoslo. Cristo dice, únanse, permanezcan unidos, saquen de mí sus fuerzas, saquen de mí su sabiduría, su competencia proviene de mí, tu fuerza para seguir viviendo proviene de mí, tu capacidad para ser evangelista, para ser misionera, para ser esposa de pastor, para ser pastor, todo en la vida cristiana tiene que tener el origen de Cristo. Suéltate de Cristo y comienzas a moverte como un satélite, independientemente de Él, actuando en la carne, guiándote por la carne, y deja de fluir la bendición. Y en tercer lugar, dice Gálatas, que esta bendición no solamente es de Abraham, a través de Cristo, sino que nos dice el versículo 14, en tercer lugar, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En tercer lugar, la bendición es definida como la promesa del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, en relación a esto, nos habla en Juan 16, versículos del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que Él tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vemos nosotros que la vida cristiana es una vida de dependencia en la dirección y en la enseñanza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sido dado por Dios. Cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo y somos sellados con el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:9 que el que no tenga el Espíritu Santo, esa persona no es de Cristo. Lo que nos hace ser hijos de Dios es el Espíritu Santo. Ya el bautismo en el Espíritu Santo es otra operación del Espíritu Santo, pero todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo, por lo cual somos llamados hijos de Dios. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida a guiarnos, a enseñarnos, a poder capacitarnos, a consolarnos, a animarnos, a fortalecernos,
porque esta fuerza dentro de nosotros divina, que se llama el Paracletos, nos fue dada para que todas las bendiciones de Dios fluyeran mediante este poder interno que traemos dentro, que es el Espíritu Santo. Cuando nosotros comprendemos esto, entendemos que el Espíritu Santo es el que nos guía. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? Nos guía a la herencia. Nos guía a que nos apropiemos y a que hagamos nuestras las promesas de Dios, y después el Espíritu Santo nos enseña cómo apropiarnos de estas bendiciones. Yo les conté que por mucho tiempo fui enseñado, como muchos de ustedes también, que cuando recibíamos a Jesucristo, recibíamos ya todo. Ya no había ninguna otra cosa en el banquete del Señor. Era pato a la orange y pollo en mole, y se acabó. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo comenzó a operar en mi vida, me descubrió el Espíritu Santo que había una área en mi vida en la que Él no podía iluminarme ni fluir en mi vida si yo no abría esa puerta. Y la puerta en mi propia vida, ya como evangelista, ya como pastor, ya como hombre de Dios, era la incredulidad. Sí, 18 años en el ministerio y no creía que los dones espirituales eran para nuestra época. No pertenecen a la época apostólica, ya no hay don de lenguas, ya no hay palabra de profecía, ya no hay esto, ya no hay aquello, y esa era la puerta que mantenía cerrada. ¿Por qué no creía eso? Porque me lo habían enseñado, y porque me dijeron que era para la época de los apóstoles, y cuando comenzó el Espíritu Santo a decirme, Armando, ¿tú crees que escribí 1 Corintios 14 para hace 2000 años? Un capítulo entero, pues mejor hay que arrancar Corintios 14 y nos los brincamos. Pero ¿por qué un capítulo entero de la Biblia dedicado a un solo don y a la reglamentación de ese don? Si ese don dejó de funcionar hace 2000 años, ¿cuál es el propósito? El Espíritu Santo hubiera dicho, este no lo pongo porque está obsoleto. Pero sin embargo, lo tenemos y toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Y los dones siguen en operación y siguen fluyendo con más fuerza y con más poder que nunca, porque los necesitamos para la guerra contra el enemigo.
love and take my hand. Together